Buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí reunidos. Bienvenido, licenciado Ernesto Roger Munro López, representante de la fracción del PAN ante el Congreso del Estado. Bienvenido a esta mesa Cancún por primera ocasión. Normalmente los invitados pues ya tienen 2 o 3 vueltas por esta mesa. A ti afortunadamente es la primera ocasión, te va a ir bien. Aquí van a encontrar puros amigos. Te voy a hacer un breve comentario de qué se trata esta reunión. El protocolo es el siguiente. Primero, antes que nada, presentación de nuestro invitado. Para, en segundo término, iniciar la presentación de todos y cada uno de los miembros de esta mesa, manifestando el medio al que pertenecen. Como tercer punto, cederle la palabra al invitado para que nos platique acerca de sus planes actuales, sus planes futuros y hacia dónde va dentro de en este caso en la cuestión política. Quiero comentarte que esa camarita que está ahí está transmitiendo directo a la estación de nuestros amigos los señores Palacios de Caborca, Sonora, que transmite a todo el norte del estado de Sonora, a excepción de San Luis Río Colorado. Eso pues trae varios beneficios, principalmente a los personajes políticos que van futureándole para próximas elecciones, como es tu caso. Así es, ¿verdad? Correcto. Bien. Posteriormente llegamos a la esencia de este tipo de reuniones, que son las preguntas y respuestas, preguntas que te harán los compañeros y que tú tratarás de contestarlas hasta donde usted sea posible, para posteriormente cerrar el ciclo y tomarnos la foto y concluir con esta reunión. Yo inicio con el segundo punto por el lado derecho, la presentación de mi amigo Gaspar Navarro. Crítica. Gilberto Otero, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Los domingos estamos entre 10 y 12, ahí en el Tomás Riguero, Sebastián Moreno, entre guía, información y todo lo que traiga. Vamos a pasar. Gracias. Adelante. Bienvenido, diputado Gustavo Tena, columna Un Ciudadano Pensor. Gracias. Bienvenido, diputado. Mi columna se llama Para los de a pie y también estamos en el Noticiero Sonora en Red, en Azteca, son noticias. Arnoldo y Eberto son invitados y el señor Daniel Martínez y Jorge Martínez Araya, a quien tú conoces, son invitados de esta mesa permanentemente. Adelante. Sobrino del Cándido Rodríguez. Es lo que quisiera. Un tío sacerdote con muchos sobrinos. Adelante, Daniel. Alejandro Padilla, periódico Entorno. Qué bonito son. Marcelo Bailey, de Grupo Laza de Sonora. Gerardo Salazar, Noticias Sonora de Medellín. Carla Grande, Noticias Sonora, Sonora Hoy, Televisión. Gracias. Gilberto Menta, bienvenido. Gracias. Arturo Esteros, senador, enlace PM, Diputado, por favor. ahora hoy, colaborador con Marcelo Reces en Miami Herald, El que te llega de Bachoco, ¿no? Dallas News, Machuco News. Un periodiquito de novedades. Adelante, Jorgito. Adelante, Jorgito. Gracias. Bienvenido, diputado Armando Pavas, Sonora Hoy. Sara Ortega, Sonora Hoy. Excelente. Eugenio Madero, periodista. Y malo. Sí. Déjame otra cosa, ahora sí es cierto. El único cashier 6 botes. Órale. Así te gusta, ¿te imaginas? Puras bebés. Pues. ¿Cómo sube?
Adelante, diputado, tienes la palabra. Sí. No sé si se escuche o se ocupa el micrófono. Para la cámara. Perfecto. Pues antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por la atenta invitación para compartir, como se refirió por primera ocasión con ustedes en este tipo de mesa. Y la verdad es que me parece un ejercicio muy interesante. Yo creo que pues no solamente para los efectos de comunicación, sino también para tener la oportunidad de interactuar, de conocernos, y obviamente en este tipo de foros creo que es cuando se pueden abordar los temas con mayor precisión y profundidad, dado que el formato lo permite, obviamente el tiempo también. Y de verdad, muchas gracias, señor Rodríguez, por la consideración de poder estar aquí acompañándolos, a todos y cada uno de ustedes por atender la invitación. Mi nombre pues es Ernesto, pero todos me conocen como Kiko Munro. Ahorita se refirieron a mí como alcalde. La verdad es que pues es una función que me tocó desarrollar del 2015 al 2021 en la ciudad de Puerto Peñasco por 2 trienios consecutivos, y hoy tengo a cargo la representación de la fracción del Partido Acción Nacional en esta 63ª legislatura, en mi carácter de diputado local, y pues obviamente con esa responsabilidad y con ese compromiso es que estamos atendiendo el encauzamiento de la política pública del PAN en el estado de Sonora, buscando pues por medio de las iniciativas, por medio de las gestiones, de los exhortos, lograr pues una elevación en la calidad de vida de los sonorenses, y obviamente buscando el equilibrio entre poderes, haciendo notar que independientemente de que somos una fracción que se asume como oposición y por cierto minoritaria, no por ello debemos de asumirnos como una fracción que no produce, que no está del lado de las causas ciudadanas, y por el contrario, creo que en esa consideración hemos sido al día de hoy, desde el 1 de septiembre de este año, una de las fracciones pues más productivas en términos de presentación de iniciativas. Podemos abundar sobre ello si ustedes así lo estiman conveniente, pero también nos hemos asumido, creo, también como la única voz opositora contra este gobierno que pues está apenas acomodando, pero que no por ello ha dejado de pues ser intervencionista y obviamente de buscar a través de su aparato imponer condiciones que nosotros consideramos pudieran llegar a ser perjudiciales para el interés de los sonorenses. En esencia, eso es lo que vengo a proponer, a comentar. Ese es mi antecedente, y de verdad con mucha humildad les digo muchas gracias por esta oportunidad de venir a compartir. Muy bien. Iniciamos con preguntas y respuestas. Les doy la palabra a Gilberto Armenta. Adelante. Gracias. Bienvenido, diputado. Gracias. El día de ayer en el Congreso, en la sesión de diputados, se vio que la CRIP podría empezar a actuar de forma unilateral y unipersonal en algunas de las decisiones. Ayer la bancada del PAN, la del CRIP, la representación del PRD y la del Movimiento Ciudadano así lo externaron en el tema de la prevención de los funcionarios, un dictamen que no les consultaron a ustedes y que la CRIP bajó al pleno por los 4 votos que tiene garantizado Morena por sus aliados. Quería su comentario respecto a eso. Y también el otro punto, diputado, la ley del hielo, que se explicaron ayer, participaciones que ustedes tuvieron que eran exactamente iguales que las del PRI, por ejemplo, cambio de nombre de funciones, que a los otros partidos sí se aprobaron, que ustedes dijeron que no. Una propuesta que hizo usted muy interesante ahí del tablero de votaciones, muy parecido a lo que propone Natalia, con lo de poder abstenerse del voto por cuestiones de conflicto de intereses, que lo van a discutir de aquí al jueves. Le dieron esa atención a ella, pero usted pues lo que votaron en contra, lo ignoraron por completo. Su opinión también respecto a eso, diputado. ¿Va a ser eso causal
de que el PAN cambie la forma de conducirse como acá en el Congreso, o seguirán igual a pesar de que pues, van a tener ahí con su destino? Bien, pues muchas gracias, Gilberto, por las preguntas tan puntuales. Me tocó leer su columna, la verdad lo quiero felicitar porque abordó con mucha precisión lo que ayer transcurrió en la sesión. Como bien lo refiere, la CRIC pues es en esencia la comisión que, entre otras cosas, determina el orden del día de las sesiones y obviamente existe para que ahí se puedan discutir y se puedan posicionar los diferentes temas de interés del Estado de Sonora a través de las diferentes representaciones legislativas. Esta ha sesionado a contentillo de quien la preside, en este caso de la fracción dominante, que es Morena, y desafortunadamente, como usted lo pudo constatar y lo escribe en su columna, el día de ayer, al menos en 3 ocasiones o en 3 puntos en donde se refería que era la CRIP quien presentaba una iniciativa y la suscribían los diferentes integrantes, a saber, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pues yo tuve que hacer la precisión de que yo no la suscribía porque nunca fui convocado a la CRIP y por el contrario me tuve que enterar por medio de la Gaceta Parlamentaria del contenido del orden del día. Y es desafortunado porque eso denota pues una falta de compromiso con la transparencia y obviamente denota una falta de oficio político y falta de cumplimiento a la forma instituida dentro de la ley orgánica para que los temas puedan sucederse dentro del Congreso. Eso por lo que respecta a la CRIP. Así es como se ha estado manejando y pues no puedo dejar de señalarlo porque no solamente estoy obligado en mi carácter de integrante de esa comisión, sino que además creo que es importante hacerlo notar, que trascienda para que pues no se vuelva una costumbre que a la postre dañe los procesos legislativos. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al trato, efectivamente tenemos 2 meses ya en la función y ese ha sido, y entiendo yo también que ha habido comentarios desde la sede del Poder Ejecutivo en donde dicen con todos menos con el PAN. La verdad es que a mí en lo personal, a los integrantes de la fracción no nos espanta y no nos preocupa tanto un desdén, nos parece que es carente sí esa actitud de un verdadero compromiso con la democracia, porque todos somos Sonora, todos representamos la voz del ciudadano. A lo mejor algunos tuvieron más votos que otros, me refiero a los partidos, para lograr tener acceso a una mayor representación popular y sin embargo todos estamos ahí precisamente porque representamos en ideología, en mística, en misión, en convicción, los intereses del grueso del Estado de Sonora. Entonces creo que partiendo de ese punto todos debiéramos de tener pues la atención y la consideración para poder expresar y poder exponer los puntos de vista de quienes representamos, porque al soslayarnos o al dejarnos de lado, pues simplemente soslayas o dejas de lado el interés de la ciudadanía a quien representamos de manera efectiva. Eso por un lado. Por otro lado, lo dije ahorita claramente, nos hemos constituido en la única oposición a este gobierno que apenas inicia, pero que ha tratado de ser injerencista, cuando menos en los temas del Congreso, y también en el ámbito municipal. Entonces, pues es desafortunado porque tú ves que a nivel nacional se conforma una alianza, un bloque opositor, y que hoy por hoy son un verdadero contrapeso contra los intereses y designios del Poder Ejecutivo, y aquí en Sonora desafortunadamente no se ha logrado conformar un frente efectivo porque hay intereses de otra índole que no lo permiten. Entonces, nosotros nos vamos a mantener en la línea de la congruencia, nosotros nos vamos a mantener del lado de las causas del ciudadano y obviamente nos vamos a mantener institucionales con la plataforma política que nos propone pues, el Partido Acción Nacional, y en ese sentido pues no vamos a cambiar nuestra postura. Nunca hemos dicho que nos vamos a oponer sistemáticamente, nos vamos a oponer contra lo que creamos nosotros que viola el procedimiento, que va en contraposición del interés otra vez del ciudadano, pero le apostamos a hacer una oposición que construya y sobre todo que proponga
y que obviamente tenga el foro y el eco necesario para poder construir con las diferentes fuerzas políticas. Ojalá, yo hago un llamado aprovechando este foro al resto de los partidos que no forman de manera formal, y valga la redundancia, la coalición o la alianza del partido en el poder, para que pues comiencen, estamos muy a tiempo, a representar otra vez la causa de aquellas personas que no le dieron su confianza a Morena y que hoy por hoy se están dejando imponer esos criterios simplemente por una dominancia numérica. Yo creo que la congruencia debe de ser permanente y no efímera. Básicamente a eso resumo mi participación y muchas gracias otra vez por su comentario y pregunta. Adelante, Arturo Ballesteros. Buenos días. Hace muchos años, Ernesto, siendo presidente, siendo secretario Miguel de la Madrid, secretario de Aprobación del Presupuesto, nombró al hijo del presidente López Portillo, José Ramón, subsecretario de su área, de su secretaría. Y el presidente dijo pues, que era el orgullo de mi nepotismo. Le saco a colación esto porque pues, fuiste alcalde, mi señor padre es dirigente del PAN, y en el Congreso hay una diputada que ha hecho una excelente carrera legislativa por 4 veces, 3 veces local y una federal. Ya en mi opinión, en lo personal, merecía la coordinación de la bancada, ¿no? Independientemente de que fuiste alcalde de Peñasco 2 veces. Pero aquí hay una cosa, pues eres hijo del actual dirigente del PAN, y era una decisión del dirigente del PAN. ¿No consideras esto fue un acto de nepotismo o cuestión de capacidad? Y segunda pregunta, pues, fuiste alcalde 2 veces de Peñasco y es lamentable que uno de los principales puertos turísticos no tenga terminado un confort por desviaciones de un partido de un gobierno al que tú perteneces, que fue en el sexenio de Guillermo Paredes, del gobierno en el que el señor Paredes participó en el área de seguridad pública. ¿Qué opinión te merece eso que Peñasco no tenga y no va a tener confort porque está en litigio? Y no sé qué injerencia podrías haber tenido tú durante tu gestión en lograr eso, que creo va a ser imposible que tengan un confort. Fue lamentable ese crucero que hicieron en el que tenían que llevar en lanchas porque el barco estaba fondeado. Ese proyecto turístico que hubo en el sexenio pasado, hacer 3 cruceros, y que es el proyecto nuevo ahora, que tengan que llevar a turistas a 2-3 kilómetros con un barco fondeado para que tengan que... Y es muy lamentable pues que Puerto Peñasco, el principal puerto turístico, no tenga confort. Esas son mis 2 preguntas, alcalde. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, por principio de cuentas, excelente personaje del folclore peñasquense, el Coco, y buen amigo además. Por principio de cuentas, como bien lo refiere, la pregunta la puedo contestar en lo que a mí me atañe, porque la decisión no la he tomado yo, la toma precisamente el dirigente en atribución y obviamente en estricto apego a las facultades que le confieren los estatutos de Acción Nacional. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, por principio de cuentas, cuando él platica conmigo y me hace el planteamiento, me dice que lo que le interesa a Acción Nacional por su conducto, obviamente, y en apego a la dinámica, a la plataforma y sobre todo a la realidad actual, es impulsar el municipalismo a través de las iniciativas del Congreso del Estado, precisamente porque ha existido una disociación histórica entre las legislaturas y los alcaldes, y eso yo lo puedo constatar porque me tocó vivirlo, no porque estuviéramos peleados diputados y alcaldes o alcaldesas, sino más bien porque en la distancia y en la complejidad de estarse trasladando los alcaldes y alcaldesas a la capital,
y además por las reglas de operación de las gestiones o etiquetas de los presupuestos, pues se obligaba a hacer un recorrido anual, generalmente durante los meses de noviembre, diciembre, para buscar pues que te acomodaran, si es que era el favor del diputado o diputada, alguna obra específica a tu municipio. Y sinceramente eso nunca funcionó, por eso las ciudades de México y de Sonora están como están, con serias carencias, porque no hay una representatividad ni tampoco una coordinación fiscal efectiva. De hecho, el estado de Sonora es el único estado que no tiene una ley de coordinación fiscal, y el PAN le acaba de presentar esa iniciativa a través del diputado Armando Gutiérrez en esta misma legislatura, porque creemos que es necesario. Entonces, en esa parte, creo que ninguno de los otros 3 diputados contaba con la experiencia de haber presidido un municipio y de conocer a fondo lo que implica precisamente en impulsar una agenda municipalista, sin menoscabo obviamente del mérito que no solamente tiene la diputada Alejandra López Noriega, quien ha sido al menos otras 3 ocasiones legisladora, creo que una federal y 2 locales adicional a esta. Ajá. Que definitivamente conoce perfectamente bien el sistema y el procedimiento y que además tiene muchísimas capacidades por sí misma, sino que también Armando Gutiérrez también tenía una experiencia legislativa previa, es decir, vamos a decir que cualquiera tenía más experiencia legislativa que un servidor. En ese sentido, obviamente no tengo ni qué discutir, sin embargo, y otra vez, el nombramiento no solamente se da en base a un criterio directriz del propio dirigente, también se da en consenso con los diputados integrantes de la fracción de Acción Nacional, independientemente de que hubiera habido antes un interés por parte de la diputada López Noriega, ella misma también al final definió que era, pues, si no lo quiere considerar usted lo correcto, sí lo conveniente en el momento de la coyuntura para poder impulsar los esfuerzos de la coordinación a través de mi persona. Lo mismo con Bigotes y lo mismo con la diputada Sagrario. Si es nepotismo o no, bueno, es un sentido particular que obviamente tiene una categorización, una definición muy específica. El nepotismo se da específicamente cuando te contratan, aquí no me contrataron, me designaron, y por otro lado, pues yo no recibo un sueldo de Acción Nacional en donde mi papá es dirigente, sino del propio Congreso del Estado, y más allá, el nepotismo implica, y eso lo podía haber contestado tal vez en su momento el propio Miguel de la Madrid, el contratar a una persona que aun cuando tenga afinidad también demuestre clara incompetencia o incapacidad. Yo no me considero ni incapaz ni incompetente, creo que cuando menos en base al esfuerzo que hemos desplegado, pues hemos hecho las cosas de la mejor manera posible y siempre en equipo, siempre trabajando de manera coordinada con el partido y siempre trabajando de manera coordinada con los demás integrantes de la fracción. En lo que toca el Homeport, bueno, yo no pertenecía al gobierno de Guillermo Padres. Guillermo Padres fue, a mi juicio, un gobernador en ese aspecto pues mucho más efectivo en términos de gestión de obra pública estratégica que muchos otros gobernadores, y le dejó a Peñasco, entre otros proyectos, la gestión o el inicio de este proyecto que a mi juicio es estratégico para proponer que Peñasco se integre en la megaregión económica como un actor preponderante, no necesariamente como un destino de playa, sino ya como un actor preponderante en donde con el Homeport se atraigan y se diversifiquen inversiones dentro del mismo ramo que es el turístico. Pero esto a la vez pues trae una serie de consecuencias y beneficios tanto fiscales como de creación de empleos, y definitivamente a mí como alcalde me toca impulsar el proyecto en diferentes oportunidades y en diferentes perspectivas, y se las comento. Me tocó interactuar, creo que fui el primer, si no hasta ahorita el único alcalde de Sonora que ha participado activamente con un discurso y posicionamiento en el Congreso del Estado de Arizona, proponiéndole a los legisladores de Arizona que se creara una ley que permitiera al Estado de Arizona invertir en obra estratégica que pudiera construir un puerto de carga, un puerto interior de carga en el condado Maricopa, y que pudiera conectarse precisamente con Puerto Peñasco.
¿Cómo ayuda eso al home port? Bueno, mi idea era que el home port no permaneciera como un puerto solamente de recepción de cruceros turísticos, sino que tuviera una actividad multimodal y que pudiera ampliar sus actividades, porque la actividad de carga propone una actividad de 365 días al año, pero que además tiene una seria demanda ahorita, porque los puertos de California y de Texas, que son los principales puertos de entrada de materias y de salida de Arizona, están saturados. Y Guaymas, no lo critico, pero está a una distancia pues mayor con respecto de la frontera que lo que representa Peñasco, y no tenemos el retén de Querobabia. Entonces ofrecíamos algunas ventajas, además de que ahí podías crecer tu proyecto y escalarlo sin límites, y en Guaymas pues el puerto se construyó dentro de lo que había disponible en términos de área portuaria, y quedó chico, digamos, para poder proponer que fuera el puerto de carga de ese puerto interior en Maricopa. Entonces, en base a esa lógica es que empezamos a impulsar el tema. No dejé de impulsarlo, no dejé de tratarlo ni con el gobierno del estado anterior, ni con el gobierno del estado de Arizona, que todavía se encuentra en funciones, ni con la agenda de los legisladores de Arizona, ni con la agenda de los legisladores federales y estatales. Tan es así que todavía, ya para finalizar el sexenio de la gobernadora Pavlovich, me toca interactuar con el anterior coordinador jurídico, director jurídico del Estado, Iván Jaimes, buscando precisamente acercar un modelo de solución a los conflictos legales que se sucedieron entre los particulares constructores y el gobierno del Estado. Y un modelo de solución involucraba que el Ayuntamiento de Puerto Peñasco creara una paramunicipal que fuera facilitadora de los trámites, permisos, licencias de funcionamiento dentro de lo que es el área colindante al home port en tierra, pero también por otro lado que aportara tierras para ello, y que involucrara a otros actores como la familia Brown de SBR, que pudieran también ayudar a satisfacer el interés económico de los contratistas que estaban disputando pues ese derecho que alegaban en los tribunales, y con eso liberar la carga del gobierno del Estado, y que una vez liberado el proyecto, otra vez Ayuntamiento en tierra, gobierno del Estado en su administración portuaria integral domina o manejaba en virtud de esa concesión el espejo de agua, pues pudiéramos interactuar con posibles inversiones. Pero más allá les propuse que se ampliara el criterio de inversión y que no fuera nada más una inversión de carácter público, sino que se consolidara en el formato de una alianza público-privada, para que la inversión se sucediera de manera más acelerada y no estuviera supeditada a la inversión o al criterio de un presidente de la República o un gobernador del Estado que no sabemos si le interesa o no Peñasco. Entonces, todo eso lo trabajamos durante 6 años, expusimos en muchísimas ocasiones, en muchísimos foros, incluso en el seno de la Comisión Sonora Arizona, por mencionar algunos. Desafortunadamente no nos alcanzó ni el tiempo ni el esfuerzo, pero mucho quedó sembrado, mucho se puede retomar. Estuve con Célida López hace un mes, ya ella en su faceta de, creo que hoy es una coordinación, próxima Secretaría de Fomento del Turismo, y le presentamos precisamente este proyecto con el ánimo de que lo pueda retomar este gobierno del Estado, porque yo he escuchado que el gobernador trae la idea de impulsar el desarrollo del puerto turístico, pero solamente limitándolo a recibir cruceros, y desafortunadamente creo que se está dejando ir o se está desaprovechando una oportunidad para que Peñasco otra vez se consolide también como el puerto de carga del Estado de Arizona. Por eso es que se lo quise presentar a ella, para que ella a su vez se lo pudiera presentar al señor gobernador. Y nada más para referir el tema de las lanchas, no hay un home port en México. Eso significa que no hay otro puerto con las características que va a tener Puerto Peñasco, y desafortunadamente o afortunadamente los puertos que reciben cruceros, todos los turistas son trasladados en lancha a los cruceros. O sea, no fue Peñasco nada más, sino todo lo que sucede en territorio nacional y en muchas partes del mundo, debo decirlo, en donde no hay home port. El traslado tanto de equipaje como de personas se da en embarcaciones menores, vamos, no lo vamos a referir como lanchas, sino embarcaciones menores, para que se puedan subir a los cruceros. Eso es lo que tengo que compartir. Usted dice que la constructora que ganó Pizza se llama, le dio la razón a los tribunales, y el pleito lleva 8 años y ellos no van a ceder hasta que
entreguen el dinero porque se desvió a otra constructora, el último excomisionado de la Sí, creo, nada más, no me consta, pero antier estaba escuchando por parte de algunos de los abogados que interactúan conmigo que ese litigio se sobreseyó. Entonces, ahorita básicamente vuelven las cosas al estado que guardaban de origen. Es un comentario nada más que quiero hacer aquí en la mesa, no me consta, pero digo, ustedes en su capacidad creo que pueden investigarlo y tal vez constatarlo. Y si fuera así, creo que son buenas noticias para Peñasco porque eso puede liberar precisamente el flujo del recurso para que pueda continuarse con la obra. Gracias. Adelante, Alejandro Padilla. Ana, ¿me consigue café? ¿Me consigue café? Por favor. Adelante. Diputado, una pregunta. ¿Cómo participan ustedes en la selección del personal de confianza del Congreso? Sinceramente, ese tema no lo están tratando con Acción Nacional. Nosotros impulsamos una serie de modificaciones a la nueva ley orgánica que ayer se aprobó para efectos de la designación de esas posiciones. Nos opusimos y reservamos nos opusimos en lo general, en lo particular, porque consideramos que hay una discrecionalidad total y una falta de, otra vez, compromiso para el acuerdo político. Sin embargo, propusimos una serie de reservas ayer en la discusión de la ley orgánica para efectos de que eso pues quedara solventado, que se diera la oportunidad de participación a diferentes perfiles, en la certeza de que quienes ocuparían esas posiciones pues fueran no solamente calificados sino también probos. Y bueno, no se dio esa circunstancia, nos batearon, como decían al inicio de la plática, y nos mayoritearon, y estamos otra vez expuestos al criterio solamente de lo que decida esta mayoría. Entonces, le quiero decir, francamente, no estamos participando en ese proceso de selección y la bola está pues del lado de la cancha de Morena y de sus aliados, incluidos pues los que debieran de asumirse como oposición y que hoy por hoy pues están más bien siendo bisagra o comparsa de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Adelante, Fernando Oropesa. Bienvenido, diputado. A propósito de que ya retomó, nos salimos un poco de la agenda legislativa y empezamos a hablar del pasado y cosas así. ¿Qué opinión le merece de los objetivos que tuvo el presidente de la República sobre el Guillermo Padres, sobre el panismo, aquí en Sonora? ¿Y qué opinión le merece de la reaparición de Guillermo Padres en el contexto del cambio de dirigencia del Partido Nacional? Sí, claro, nada más los adjetivos no me quedan claros, no sé si me los puedas decir. No. Dijo sopilote. Sopilote. No, pues no creo yo que no se haya enterado. Pues no, la verdad es que no traigo registrado el calificativo, pero digo, es muy propio del perfil que ha demostrado el presidente desde que inició su mandato, es la forma de pues decir que está en desacuerdo, que no le gusta la actitud, los dichos o las acciones de quienes no comparten su criterio y su visión, y el recurso que tiene más a la mano, además del foro mediático, pues es el insulto de la denostación. La verdad no tengo mucho que decir, pues, el que le quede el saco que se lo ponga. Por otro lado, el tema de Guillermo Padres lo veo positivo, Guillermo Padres, independientemente del enjuiciamiento procesal y mediático, sigue siendo un activo, un valor para el PAN, sigue siendo un liderazgo hacia el interior. Creo que por su juventud todavía tiene mucho que aportar en el ámbito político, y sin embargo también creo que es oportuno que se le dé el enfoque y el matiz a su participación, dado que pues fueron 6 años de golpeteo sistemático de parte de una autoridad pues
federal en los primeros 3 años y luego también secundado por una autoridad estatal, y la verdad es que nunca tuvo la oportunidad de contar su versión o su historia. Y yo creo que para que el pueblo pueda asumir pues un criterio, una opinión objetiva, tiene que escuchar los dos lados. La verdad siempre tiene dos aristas. Es como si tienes algún debate con alguien, pues cada quien tiene un posicionamiento, cada quien tiene algo que referenciar en cuanto a lo que le toca vivir y considera que es su verdad. Y en esa parte yo que lo veo constructivo, lo veo positivo, que vuelve a interactuar. Injerencia en la nueva directiva, pues yo lo veo participando como un actor más. Sí, me he dado cuenta que la gente que históricamente lo ha acompañado en las diferentes campañas o procesos en los que ha participado, están apoyando a uno u otro candidato, y otra vez creo que lo están haciendo de manera respetuosa dentro de lo que marca la convocatoria para la elección interna de la nueva dirigencia. Eso es lo que tengo que opinar. Yo he interactuado con él en recientes fechas, lo veo positivo, lo veo pues con ganas de seguir abonando a la reconstrucción, ahora sí, de Acción Nacional en lo que respecta a la simpatía o a la confianza ciudadana, y dentro del foro que se le brinde o que él mismo pues logre a través de su trabajo y de sus comunicados, pues creo que pues si es genuina la intención de ayudar al PAN, pues es bienvenida, ¿no? Muchas gracias, diputado. A la hora. Adelante, Gilberto Otero. Dos cosas, diputado querido. Una de ellas es que hubo una rumor, especie, se señaló, una intención en reagrupar municipios en el estado de Sonora, por considerar que pues, hay colonias populares aquí pues, que tienen más población que varios municipios del estado, cierreños y norteños algunos, ¿no? Tanaco también, no me dejes atrás, también Aco es pueblo, tiene. Y Santa Cruz, por norteños también. Esa es que fue una iniciativa real, fue una intentona pues, nomás la sacaron a orear a ver quién le tiraba pedradas o no, porque yo vi la segunda intención ahí, pues de que hay, en esos municipios no ha tenido mucha entrada todavía Morena, hay muchos municipios que se mueven solos, muchos tienen vida propia porque es muy poca gente, ¿no? Ahí a veces son de apellido los agarros, porque viven arriba o viven abajo, ¿no? Ahí se agarran y no es fácil manipular una elección ahí entre parientes, ¿no? Entonces, reducir todos esos municipios le haría más oportunidad a Morena cuando trata de sacar leyes de cambio de artículos constitucionales y locales, de poder, la media que se pide, la mitad de los municipios, 2/3 partes creo, de los municipios del Estado, ¿no? Para convalidar el procedimiento de una reforma constitucional local, ¿no? Esa una. La otra, pues Acción Nacional hace rato que perdió el ser los buenos de la película, ¿no? Durante mucho tiempo, pues era el malo era el PRI y el bueno era el PAN, ¿no? Cuando todavía no se metía mucho la izquierda en los posicionamientos presidenciales o gubernamentales. Sin embargo, el tiempo demostró que ni los malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos. Y eso lo estamos viendo en que se ha ido decantando poco a poco una lucha sorda dentro de Acción Nacional a nivel nacional, ¿no? Por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, en este caso de Acción Nacional. ¿Alguna opinión de estos dos puntos? Bien, mire, en lo que toca a los municipios es una realidad, es parte de la reforma constitucional que se aprobó el 9 de septiembre en esta legislatura y en contra de lo que Acción Nacional se manifestó. Aquí lo más aberrante es que la discrecionalidad de la desaparición es totalmente centralista. O sea, alguien de traje en una oficina puede definir si desaparecen esos municipios, afectando la realidad social, política de quienes allí habitan.
A mí me parece verdaderamente desafortunado. A ese grado de centralismo es a lo que nos referíamos nosotros cuando se estaban tomando decisiones injerencistas tanto en el Congreso como en los municipios. Yo lo mencioné hace rato y ese es precisamente uno de los puntos centrales. De hecho, hoy, terminando esta reunión, tengo que trasladarme a las oficinas del Comité Directivo Estatal y están convocados regidores de esos municipios que se proponen afectados y alcaldes y alcaldesas también y regidoras de los mismos para escuchar en qué consiste esa reforma y obviamente de qué manera le puede dar soporte a Acción Nacional a las iniciativas que puedan proponer para controvertir esa reforma constitucional. Creo que lo que debía de haber sucedido en su momento, si es que querían ayudar en algo, quienes impulsaron esta reforma, era llevar un proceso de socialización, un proceso como se ha venido manejando de parlamento abierto, en donde la propia ciudadanía definiera si le interesaba o no fusionarse con otra cabecera municipal. No puedes tú tomar, me parece otra vez, pues no solamente de mal gusto, sino ilegal, que quieras imponer un criterio desde, otra vez, Hermosillo, para que la gente de un municipio de la Sierra o del río Altar simplemente desaparezca y se tenga que fusionar con otros, con quienes a lo mejor históricamente han competido, como bien lo referí ustedes, ¿no? O con quienes no tienen ningún tipo de semejanza, similitud o interés compartido. Entonces, otra vez, creo que se están haciendo las cosas de manera equivocada, es una realidad, y sin embargo, pues estos municipios que se pueden ver afectados, algunos de ellos están en pie de lucha y nosotros les vamos a dar el soporte y obviamente el acuerpamiento para que puedan encauzar sus inquietudes. En la parte del PAN, de que el PAN ya no es tan bueno, yo creo que, a ver, el PAN no ha cambiado su dogma. Yo creo que lo que le ha hecho daño al PAN en estricto sentido es que no ha actualizado sus principios de doctrina, pero quienes le han hecho daño al partido han sido las personas. O sea, yo no prejuzgaría, yo no juzgaría al PAN por su realidad, porque el PAN es un instituto político, es dogma, es reglamento, y este no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Los panistas, o los que se dicen panistas, son los que se han equivocado, y yo no etiquetaría tampoco, o generalizaría la postura de si es bueno o es malo, sino que los grupos de poder que han tenido participación en algunos gobiernos federales, estatales, en algunos congresos o municipios, son los que han traicionado, digamos, con su actuar, la mística y los principios de doctrina. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, una posible actualización de principios de doctrina creo que le vendría bien al PAN. Tiempos traen tiempos, y acorde al tiempo eterno al espíritu, decía el lema de mi alma mater. Yo creo mucho en ello. Y ciertamente creo que eso es una necesidad. Por otro lado, los que ya no están, qué bueno que ya no están, porque demuestran que pues no eran panistas y eran más bien oportunistas. Y por otro lado, quienes siguen estando y siguen actuando, proponiendo cotos o proponiendo simplemente que el poder les sirva y no desde el poder servirle a la gente, pues a esos yo creo que se les tiene que depurar en su momento, porque afectan precisamente a una institución política que nació con un compromiso social muy marcado, con principios creo que son insuperables, como el humanismo, obviamente la solidaridad, la subsidiariedad, por mencionar algunos, y la procuración del bien común. Entonces yo creo que eso no lo supera. Quien pertenezca al PAN tiene que estar convencido, es mi opinión, de vivir esos principios y de, cuando se tiene la oportunidad, pues obviamente llevarlos a la práctica. Pero yo no juzgaría a la institución, yo juzgaría a quienes han militado en la misma y que definitivamente no tenían una convicción y más bien estaban otra vez para servirse de la oportunidad y no necesariamente con el compromiso de servir a la sociedad. Gracias. A la hora. Adelante, Marcelo Baylis. Sí, gracias. El diputado, en un tema que se me figuró que pasó de noche, o que no sé si así era a propósito, fue la cuenta pública 2020.
igual, pues muy vaga, ¿no? Hemos entendido que hubo algunos asuntos importantes que se encontraron en la cuenta pública 2020, no sé si trae a la mano, podría destacar algunas de estas observaciones que se hicieron, y más de los aspectos técnicos que era en sí, ¿verdad? Que no se hizo en ese ejercicio presupuestal 2020. Y esto, gracias. Ok, mira, la parte técnica definitivamente no la traigo a la mano, pero con mucho gusto la podemos compartir. Posicionamos el tema precisamente cuando estuvimos en tribuna. Sin embargo, puedo resumir el hecho a que obviamente hubo incumplimiento de las leyes, un manejo totalmente irresponsable de las finanzas, tanto así que hubo un sobregiro del gasto y en temas que definitivamente no eran relevantes. Cuando el tema de mayor trascendencia o relevancia en el 2020 fue el COVID, recibió una aportación mínima comparado con temas que en realidad eran superficiales y que definitivamente no atendían lo básico de las necesidades del sonorense. Se aprecia también una nula disciplina financiera, así lo observó el propio ISAF. El ISAF calificó en sus observaciones, no con un número, sino en sus observaciones, que el manejo de las cuentas públicas de orden estatal pues no correspondían a esa pulcritud o ese cumplimiento debido de las leyes. Entregaron un gobierno con falta de liquidez cuando tuvieron la oportunidad de ejercer recursos millonarios desprendidos de un crédito que era eminentemente destinado para obra pública, se destinó otra vez para otros conceptos. En fin, hubo desaseo y hubo falta de compromiso, falta de solidaridad, como lo mencionaba ahorita, con el ejercicio del gasto público, y eso fue lo que nosotros señalamos, además de que fueron omisos en los requerimientos de solventación de observaciones. En el ámbito municipal, pues también dejaron de aportar recursos que se volvían necesarios para la obra pública estratégica o histórica. Yo les puedo participar, por ejemplo, lo que me tocó vivir en Peñasco. A mí me etiquetó el Congreso del Estado en el trienio 2018-2021, al menos en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, el recurso para la construcción de un nuevo relleno sanitario por el orden de, si mal no recuerdo, 21 millones de pesos. Y nunca recibimos la transferencia de parte del gobierno del Estado bajo el argumento de que ese mismo recurso, de manera discrecional, lo habían gastado en otros temas y no necesariamente se fueron a atender otra vez la contingencia sanitaria, como queda acreditado otra vez en los volúmenes de gasto que reflejó el ISAF, pues, ¿no? en el manejo de las cuentas. ¿Qué se lo gastaba? Mira, hay diferentes partidas, pues básicamente eran temas que las partidas de nómina, lo voy a decir también, la partida de comunicación, o sea, partidas que no necesariamente iban destinadas al fortalecimiento del municipalismo o de la agenda de construcción del gobierno del Estado. Y digo, a lo mejor les chispeó o no les chispeó, pero la realidad es que en el tema de papel ellos lo acreditaban de esa forma, y eso es lo que aparece en el dictamen del ISAF, y es lo que nosotros juzgamos, no por el hecho de apoyar el ejercicio de comunicación, sino porque había... Debiera de tener, pero lo tiene que impulsar la Contraloría. Yo no sé si hay autonomía o independencia de la Contraloría actual, lo tiene que impulsar la Fiscalía Anticorrupción. No sé si haya autonomía e independencia, lo tiene que impulsar el ISAF. En los últimos años del gobernador Padres, de las últimas cuentas que le calificaron, que todavía estaba en el gobierno, entonces debió haber sido la 2014, cuantificaban, ¿no?, el monto observado del
miles de millones de pesos. Aquí en este caso, la cuenta 2020, ¿cuántos millones de pesos se gastaron en todo el reunión? ¿O cómo tienen anomalías en su aplicación? Ese es el dato que me permito reservarme porque no lo traigo a disposición, pero te lo comparto por medio de Brenda y de Ana Lilia, si me lo permites. Que, como te digo, fue parte de lo que nosotros desglosamos y expusimos en la tribuna, pero la cifra correcta no la traigo ahorita en mente. Adelante, Armando Fava. Diputado, hace unos momentos mencionó que el Partido Acción Nacional seguía siendo el mismo con sus principios y que eran las personas en todo caso las que le habían hecho daño. Aquí en Sonora, ¿podría usted decir quiénes son los que le han hecho daño a su partido? Esa por una parte. Y la otra, ¿se han conducido ustedes desde que se inició la actual legislatura como oposición? Mi pregunta sería, ¿piensan mantenerse en esa postura de opositores? ¿Y cuáles son los logros que usted considera que ha tenido como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN? Eso es todo. Ok, mire, yo creo que no puedo reducir la afectación al PAN a una o a dos o a tres personas. Yo creo que todos hemos sido parte en mayor o menor medida, y me incluyo. Todos somos personas, todos somos, obviamente, y estamos expuestos a cometer errores, fallas, en algún momento de criterio, en algún momento por omitir accionar o simplemente por acción o activismo. Entonces yo creo que sería muy irresponsable de mi parte señalar a uno o a dos o a tres que me vengan a la memoria por un simple prejuicio o criterio que a lo mejor ni siquiera puedo acreditar. Pero sí creo que muchos, no todos, pero sí muchos, sobre todo los que hemos tenido la representatividad pública, nos hemos equivocado en mayor o menor medida. A eso lo puedo reducir. Y por otro lado, si nos vamos a mantener como opositores, por supuesto, en una línea otra vez de respeto, pero también firme. O sea, nosotros queremos que le vaya bien a Sonora, no le apostamos al fracaso del gobierno del Estado encabezado por el gobernador Durazo, pero tampoco queremos que por el hecho de tener pues una dominancia absoluta en los poderes, esta se use como una herramienta, uno, de golpeteo, dos, de ignorar la voz de, en este caso, las mayorías, porque las mayorías, si lo asumimos, no votaron por ellos. Votó sí un mayor porcentaje en una estadística electoral, pero las mayorías no votaron por ellos. Si usted suma los votos del resto de los partidos o de los que no votaron, pues la mayoría de los sonorenses no apoyó un modelo de gobierno que hoy por hoy tiene su representación en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Entonces, yo creo que esa parte no la debemos de obviar, no la debemos dejar de lado, y más bien todos los actores, tanto los panistas como los de otros partidos, debemos de mantenernos humildes y atentos a lo que demanda el colectivo social, escucharnos y obviamente entendernos e impulsarnos, porque, lo repito, todos somos Sonora y todos merecemos pues ese compromiso de parte de las autoridades, y a eso le apostamos nosotros, a hacernos escuchar otra vez dentro de lo que corresponda a nuestra visión, nuestro criterio, nuestra plataforma, nuestro compromiso, encauzando obviamente las propuestas sociales vigentes y también, ¿por qué no?, las de reclamo histórico, pero en estricto apego a nuestra doctrina, y por otro lado también señalando, ¿por qué no?, lo que nosotros consideramos que está mal, y lo vamos a seguir haciendo durante el tiempo que tengamos en la función. ¿Qué logros puedo tener hasta ahorita? Pues van 2 meses, la verdad no considero que tenga a lo mejor el único logro pues ha sido mantenernos en unidad, en comunión partidista, vinculándonos específicamente con la directiva estatal y también con los comités directivos municipales, mantener una actitud de apertura
Básicamente eso lo puedo resumir y como lo dije, hemos estado participando activamente, llevamos ahorita no menos de 10 iniciativas entre los diputados que participamos en la fracción parlamentaria y creo que pues a la postre eso tiene que generar buenos dividendos o resultados para la sociedad sonorense. ¿Bien? Gracias. Adelante, Pay Navarro. Diputado, el ISAF aprobó varias cuentas públicas, o casi la mayoría de las cuentas públicas de los municipios grandes y chicos. Pero, sin embargo, siguen presentándose denuncias públicas y policiales contra algunos municipios por desviaciones. ¿Qué opina usted de eso? ¿Que hubo una negociación ahí con el ISAF para que se perdonara a algunos y se castigara a otros? ¿Qué va a pasar? Y aparte, ¿qué va a pasar con los municipios que están pidiendo ahorita recursos para pagar la nómina, el aguinaldo? ¿Va a volver el endeudamiento? ¿Van ustedes a apoyar eso? Miren, en lo que toca a las calificaciones de la cuenta pública, se pudo observar, como bien dice, que la gran mayoría de los municipios, a juicio de los auditores, cumplió con los requerimientos y la solventación de observaciones y recibieron cuando menos calificación aprobatoria. Sin embargo, hay municipios pues de cierta representación poblacional, ejemplo Nogales, que Empalme y otros, que pues recibieron una calificación reprobatoria y eso habla pues de la falta de compromiso, creo yo, cuando menos de los municipios para organizar a sus equipos de trabajo y poder contestar satisfactoriamente los requerimientos que le hizo la autoridad de fiscalización. No quiere decir eso que se traduzca en una malversación de fondos, no necesariamente existe un daño patrimonial, simplemente el hecho de no haber atendido los requerimientos a los que hago referencia. En algunos casos sí pudiera haber alguna consecuencia, no digo que no, pero no es el grueso de las observaciones ni tampoco la generalidad de los municipios quienes están en esa circunstancia. En la parte de los municipios con respecto a aguinaldos, es desafortunado, y lo decía hace rato, que el municipio, siendo la autoridad en esencia primera respondiente, la de mayor responsabilidad, la que el ciudadano demanda pues actuar de una manera más inmediata y que le resuelvan sus situaciones del día a día, sea la menos participada en términos financieros. Por eso hablaba yo de una ley de coordinación fiscal que es inexistente en el estado de Sonora y que nosotros estamos impulsando a través de la legislatura. Por eso hablaba también hace poco de un exhorto para lograr una ampliación en algunos puntos porcentuales o fracción de punto porcentual en el tema de Fortamun, que le significaría a los municipios de Sonora al menos 300 millones de pesos adicionales. Por eso se vuelve necesario también que en esta valoración de las cuentas públicas y del manejo responsable de la deuda contraída por otras administraciones puedan existir mecanismos como la alianza público-privada, como las reestructuras financieras y la contratación de créditos de largo plazo bajo el esquema de ejecución de obra de cadena productiva o incluso los créditos de corto plazo para que los ayuntamientos puedan hacer frente a su día a día y también al rezago histórico o a la obra estratégica para que puedan detonar economías y calidad de vida en sus ciudades. Yo hice uso de esas herramientas. La verdad es que mientras que la ley de disciplina financiera te lo permita y tengas la capacidad de pago y obviamente documentes con puntualidad y te lo apruebe el Cabildo y el Congreso porque tienes y acreditas esa variable, es importante que se puedan aprovechar esas herramientas. Yo de hecho invitaría a los ayuntamientos a que con visión, porque antes lo que pasaba, y eso fue lo que nos dañó mucho también, antes te permitían contratar deuda y que las haciendas municipales se quemaran el recurso a discrecionalidad. Podías pagarle a proveedores del ayuntamiento, podías pagar nómina, podías simplemente maquillar el gasto.
A partir de 2017 se endurece esa política de contratación de créditos por medio de la Ley de Disciplina Financiera y ahora existe una reglamentación muy puntual en donde, como a la empresa, solamente te prestan si puedes pagar y acreditas que puedes pagar todavía con garantías que sobrepasan el monto del crédito que te van a financiar. Pero la otra ventaja es que solamente te prestan para desarrollar obra pública estratégica. Yo, por ejemplo, construí un acueducto, reemplacé un acueducto que tenía pues construido desde la década de los 70, que era de asbesto, que estaba totalmente resquebrajado y afectaba muchísimo la presión de la ciudad. Eran más de 30 kilómetros de acueducto y lo pude hacer con esta línea de financiamiento. Reequipé la generalidad de los pozos también con este esquema de financiamiento. Reemplacé la totalidad de las luminarias bajo el esquema de APP y también con financiamiento crédito, porque algunas lámparas son de la ciudad y otras son de arrendamiento financiero bajo el esquema de alianza público-privada. Construimos las condiciones y se compró una planta desaladora para que Peñasco pueda tener la capacidad de una fuente alternativa de captación y poder seguir creciendo en materia de desarrollo. Construimos una nueva celda del relleno sanitario, equipamos al relleno sanitario con maquinaria nueva, en fin, eran temas que si no se atendían, pues Peñasco no hubiera tenido la posibilidad de ser lo que hoy por hoy es, el destino turístico mejor consolidado del noroeste de México y un crecimiento sostenido de tasas por arriba del 7.5% anual, que solamente se equiparan a Los Cabos y a la Riviera Maya en el territorio nacional. Y si no se arreglaban esas problemáticas, pues obviamente íbamos a seguir recibiendo visita a lo mejor, pero con un perfil de gasto que no iba a ayudar otra vez al desarrollo de más y mejores inversiones en el municipio y con ello consolidar la cartera de empleos de calidad. En cambio, al haberlo logrado, reitero, posicionas al destino para que pueda seguir en este proceso de crecimiento. Creo que lo mismo puede replicarse para la generalidad de los ayuntamientos del Estado y otras partes de México donde se vuelva necesario. El crédito es una herramienta que te sirve para, si tienes y eres responsable en el manejo de tus finanzas, otra vez atender situaciones de emergencia o situaciones estratégicas, pero pues tienes que poder cumplir con la ley de disciplina financiera, y si los ayuntamientos de Sonora se acercan al Congreso y cumplen con esa lógica y con la visión de impulsar ese tipo de obra, nosotros los vamos a considerar y obviamente a buscar apoyar independientemente del partido donde provengan, siempre y cuando otra vez les den las formas legales y financieras para que puedan accesar a estos modelos, ¿no?, de crecimiento y desarrollo. En la parte de aguinaldos, pues yo creo que todos van a encontrarse una situación marcadamente difícil. Ahí el esquema de contratación de crédito es diferente, es un crédito de corto plazo que tienes que pagar obligadamente de manera anual, y eso te va permitiendo que vayas pues generando condiciones para que el siguiente año lo puedas seguir administrando. No creo que el gobierno del Estado vaya a tener la capacidad financiera para apoyar a los municipios como antes lo hacían. Ese tipo de créditos no entran en el tope de endeudamiento. Los bancos no te prestan, ni Banobras te presta si no tienes esa capacidad de pago a la que hacía referencia, y la capacidad de pago te la dan tus participaciones. Ellos se cobran directamente de participación y obviamente con garantías adicionales. Si no tienes participación suficiente, pues no te prestan, ¿no? Entonces no entran dentro del tope. Ahora, la ley no te permite endeudarte más allá del 15% de tu presupuesto anual. Por ejemplo, en Peñasco, nosotros teníamos un presupuesto aproximado en los últimos años de 610 millones de pesos, y el tope de endeudamiento era 15% de ese presupuesto. Nosotros contratamos líneas de crédito hasta por el 10.5%, o sea, por abajo del 15% que me era permitido. Pero eso lo hacíamos obviamente en la lógica de que si yo me iba a tope, pues no me iba a dar el flujo para seguir operando en lo local, ni tampoco para pagar la deuda. Entonces tienes que buscar el esquema que te funcione y que el banco te acepte, ¿no? Muy bien. Penúltima pregunta. Adelante, Gustavo Tena. Diputado, me queda una duda con respecto a lo que dice que su partido tiene
definición, tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos y no tiene la culpa de lo que algunos integrantes hagan mal o se equivoquen en su actuar. Esto es en cierta manera se está comentando que el partido no se hace responsable sobre las cuestiones de lo que provoquen quienes apoyó como candidatos y los mismos que aprovechó al momento de que ganaran, pues para tener esa facción, ese momento de poder. Entonces yo creo que ahí es de llamar la atención el hacer a un lado la responsabilidad que como partido, con sus estatutos, con sus reglamentos, todo, tiene que responsabilizarse sobre las acciones de quienes, entre comillas, se equivocan. ¿Qué me responde al respecto? Que en esencia no considero correcto su apreciación. Yo nunca hablé de un deslindamiento del PAN, digamos, con respecto al actuar de los funcionarios. Yo dije que quienes proponían las acciones eran los militantes o los que participaban en las diferentes representaciones y que se llevaban a la marca, en este caso, en un sentido negativo por precisamente equivocarse en su actuar. Pero nunca hablé de deslindamiento. Yo lo que le puedo decir al respecto es que el PAN ha sido, a mi juicio, responsable en cuanto a señalar y no tratar de defender lo indefendible donde no corresponda. Ha habido procesos judiciales que se han encargado de determinar la culpabilidad o no, pero sobre todo, y creo que el juicio más importante no es lo que puede hacer el PAN con respecto de sus propios actores, sino la propia sociedad. Yo creo que la sociedad es la que ha hablado y es la que ha determinado y ha etiquetado esa culpabilidad de manera directa al propio PAN y ya no a los que actuaron de manera indebida. Entonces yo le diría, de ninguna manera nos hemos desprendido de esa responsabilidad, porque yo creo que la equivocación que sí ha tenido el PAN como instituto dentro de sus órganos colegiados y dentro de la representatividad que tiene a través de sus dirigencias es la selección, en muchos casos, de esos perfiles, ¿no?, que lo han dañado. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer en adelante es ser, obviamente, pues mucho más juiciosos con respecto a quién se le confiere la oportunidad de representarnos. En esa parte yo sí siento que hay una gran responsabilidad de Acción Nacional de impulsar, como lo dije, perfiles probos, perfiles capaces y perfiles que tengan ese compromiso social y ciudadano para ayudar a la reconstrucción de México, de Sonora y obviamente de cada uno de los ámbitos de la política actual. Gracias. Última pregunta. Adelante, Jerry Salazar. Gracias, monseñor. Buenos días, diputado. Es un viejo, pues. Hace un momento, diputado, mencionaste que los personajes que deben de estar representando a la oposición dentro del Congreso del Estado no lo están haciendo. Tuvimos aquí, nosotros hemos tenido varios contendientes en la presidencia del PRI estatal. Muchos de ellos coinciden con que la alianza de Bajo Sonora no se fortaleció, no fraguó para estas elecciones. Están ya realizando algún trabajo para poder fortalecer la alianza en los próximos comicios del 2024 a nivel nacional, porque también en una entrevista sí mencionaba que sí funciona a nivel nacional, pero a nivel estatal, evidentemente donde inició esta alianza no está funcionando como tal. Sí, creo, como lo dije firmemente, que no hay una alineación de intereses y de visiones compartidas entre el ámbito nacional y el local. Yo veo pues un compromiso pues más marcado, más serio y de mayor representación en el ámbito federal, y aquí desafortunadamente ha habido una alianza de facto de parte no solamente del PRI, también del MCA y del PRD con Morena. Así ha quedado demostrado en las votaciones desde el 1 de septiembre al día de hoy, con posicionamientos muy vagos, muy ambiguos, muy acomodados, pero el voto sigue siendo a favor de las posturas de Morena. ¿Qué te puedo decir yo con respecto de la alianza? Mira, en términos prácticos creo que sí dio un resultado positivo, tanto el PAN como pues en este caso voy a hablar por el PAN. Tuvimos
a lo mejor acceso a mayor representatividad en términos de gobernanza poblacional, pasando de 200,000 habitantes a más de 1 millón por el hecho de tener la capital. Pasamos de 3 diputados a 4, pasamos de 0 diputados federales a 1, o sea, tenemos sí alguna ganancia, digamos, por efectos de esa misma alianza. Fue una alianza electoral, no política permanente. Allá en el Congreso Federal incluso pues se han batallado para mantenerla porque ha habido temas de coyuntura que han, digamos, tensado esa relación intrapartidista. Y yo creo que aquí lo que puede suceder, y a lo que le apostamos nosotros en Acción Nacional, es a continuar con el diálogo y hacer entender a estos partidos que debieran asumirse como oposición a nuestro juicio, por así serlo, no haber llegado coaligados con Morena, es que la gente que nos dio su confianza y su apoyo espera otra cosa de su representatividad, y obviamente el propio poder ejecutivo y la mayoría legislativa necesita de voces que se encuentren y que no necesariamente sean solapadoras o que te den la razón por el hecho de ser mayoría. Ser mayoría no significa tener la razón estrictamente. Entonces, yo otra vez le apuesto a ese voto de conciencia, a ese compromiso político, electoral con el ciudadano, no con el PAN, porque entiendo que la alianza terminó en el momento de la votación y del resultado electoral, pero sí tenemos una responsabilidad histórica de asumirnos para decir y actuar de manera concordante con lo que hemos expuesto y propuesto. Ya cada quien actuará en base a su conciencia y a sus intereses. Nosotros como partido, otra vez, tenemos muy clara cuál es la postura y hacia dónde queremos dirigirnos, pero sería, obviamente, creo muy positivo para la sociedad sonorense que el resto de las fuerzas políticas se asumieran como lo que son y representan, y no solamente sobre lo que les mandan o les instruyen. Ese es el tema, ¿no? Muchas gracias, diputado. Al contrario. Una foto. En conciencia. Muchas gracias.